Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a abordar, al igual que en otras ocasiones, los temas que están en la agenda de noticias y que están generando bastante repercusión. En el primer punto de la agenda en el programa, hemos visto por conveniente incorporar un tema que ha llamado la atención toda vez de que se trata o que es un aspecto importante para la vida de los bolivianos. Cuando se habla de economía, estamos hablando de un motor fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Por ello, vamos a abordar este tema, la situación económica en el país, muy a propósito de recientes referencias que se han realizado, sobre todo del presidente Luis Arce Catacora. Pero también vamos a hacer énfasis en este ámbito económico al tema de las reservas de gas en función de una discusión que se ha ido presentando en los distintos escenarios cuando se da cuenta de posturas quizá encontradas respecto a este tema. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con medidas de presión anunciadas desde este lunes de parte de uno de los sectores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, muchos dicen afín al expresidente Evo Morales. Es de conocimiento público que hubo también discrepancias, algunos dicen apoyar esta medida, otros han manifestado que le van a restar precisamente este apoyo. Este es el segundo punto en el programa. Y finalmente, algo que también ha generado bastante preocupación, que tiene que ver con los plazos para las judiciales en función del límite que se está presentando ya, porque se dijo que a principios del mes de septiembre la Asamblea Legislativa Plurinacional tendría que enviar el informe final con listas de candidatos habilitados al Tribunal Supremo Electoral para que pueda realizar en el lapso de 90 días las elecciones judiciales. Tendría que ser estas elecciones en el mes de diciembre, pero por lo que se ha podido constatar, esto no ha avanzado, no avanza ni siquiera una última intención que se estuvo trabajando en el legislativo, incluso con perspectivas de realizar elecciones en el mes de enero del 2024. Pero está ahí el tema lanzado para la consideración de nuestros invitados especiales. Precisamente vamos a presentarlos a nuestros invitados y hemos realizado previamente un sorteo junto con ellos, con su activa participación, para establecer el orden en el que van a participar en el programa. Por ello le damos la bienvenida al analista, al investigador, al doctor Carlos Bert. También está junto a nosotros el investigador Roger Cortés y también el analista Martín Moreira. Vamos a establecer, reiteramos, el orden de participación es el siguiente: Carlos Bert, Martín Moreira y Roger Cortés. En ese orden de participación estaremos desarrollando el programa Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Iniciamos con las primeras consultas, pero antes vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Carlos Bert para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes a toda la audiencia de este día sábado.
Gracias, José Luis, a todo el equipo de Panamericana. Un cordial saludo a Martín Moreira, a quien estoy conociendo en esta oportunidad, y por supuesto un cordial saludo a Roger. Para hablar de la situación económica no es posible hacerlo sin presentar información estadística, porque de lo contrario sería un análisis solamente teórico y hasta retórico. De manera que, considerando el poco tiempo que tenemos, he preparado algunas informaciones cuantitativas. Voy a comenzar este primer punto haciendo una afirmación categórica, una provocación, ojalá, para el debate. El modelo económico social comunitario productivo implantado por el MAS a partir de 2006, considero que es un modelo agotado. Ya no responde a las necesidades y al futuro inmediato del país. ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles los fundamentos de la afirmación? Son preguntas que voy a responder después de presentar las estadísticas, la información cuantitativa. Comencemos entre las variables por el déficit fiscal, que a mi juicio es el principal problema en la economía boliviana. Para hacerlo breve, el punto de inflexión en el desarrollo del modelo económico fue 2014. A partir de 2014 vamos a constreñir el análisis a este periodo. Entre 2014 y 2022, el último año para el que tenemos información, el déficit fiscal en promedio fue del orden del 7,9% del Producto Interno Bruto. Esto representa en números absolutos aproximadamente unos 3.000 millones de dólares cada año, en cifras redondas. Si quitamos el año 2020 por la pandemia, que distorsiona un poco, la variación no es sustancial. El promedio del déficit fiscal sin 2020 baja a 7.3 con 2.764 millones de dólares anuales. Este es un déficit bastante pesado para la economía boliviana. ¿Cómo se explica este déficit? Un primer componente es el gasto corriente del nivel central. Y para medir el gasto corriente hemos utilizado los grupos presupuestarios 10.000, 20.000 y 30.000, o como se decía antes, grupo 100, 200 y 300. El grupo 100 son servicios personales, el grupo 200 servicios no personales y el grupo 300 materiales y suministros. Y hemos revisado solamente los datos presupuestarios de las instituciones públicas descentralizadas, las instituciones del Seguro Social y las empresas públicas nacionales, y vamos a ver cómo estas últimas tienen un rol decisivo. Bien, incluyendo las instituciones del Seguro Social, estoy obligado a ver grandes periodos, ¿no? En 2005, el gasto corriente representaba 1.141 millones de dólares. Estos tres grupos que acabo de detallar. 10 años después, en 2015, este gasto había subido a 11.900 millones. Repito, de 1.100 millones a 11.900. Y en el presupuesto de 2023, el actual, son 12.700 millones. O sea, el incremento es brutal.
esto es lo que ha gestionado el MAS en sus hasta ahora casi 18 años. Si quitamos las instituciones del Seguro Social, la situación es aún peor. En 2005, el gasto corriente llegó a $986 millones. En 2015 subió a 11.300 millones y en 2023 el presupuesto de este año nos habla de 11.800 millones. Este es, sin lugar a dudas, un componente muy importante, decisivo de el déficit fiscal que hemos detallado a continuación. Pero dije que las empresas públicas nacionales son responsables de gran parte de esto. En 2005, las empresas públicas nacionales que existían aportaban o consumían mejor del gasto corriente $162 millones. En 2023 consumen $6.500 millones. Este es el resultado de la creación de 30 y tantas empresas a partir de 2008, 2009 aproximadamente. Al déficit fiscal y a este crecimiento gigantesco del gasto corriente le acompaña el déficit comercial. Y vamos a utilizar el mismo periodo para comparar, ¿no? 2014-2022. El déficit comercial promedio entre 14 y 22 fue, voy a hacer primero el cálculo. Las exportaciones de entre 2014 y 2022 fue de $9.540 millones. Y las importaciones en ese periodo fue de 9.773 millones cada año. Por lo tanto, el déficit promedio el déficit comercial promedio llegó a $233 millones cada año, promedialmente. Totales, entre 14 y 22, las exportaciones totales subieron a 85.863 millones y las importaciones 87.900, lo que nos da un déficit global de 2.091 millones de dólares en este periodo. Este es otro componente muy importante del déficit fiscal y sobre todo del consumo hasta casi su agotamiento de las reservas internacionales netas. Pero veamos si esta tendencia se mantiene y veamos el semestre 1 de este año hasta junio de este año. El déficit comercial a junio de este año llega a cerca de $80 millones. Y un componente importante de este déficit comercial es el balance del comercio exterior de combustibles, que en este semestre 1 arroja ya un déficit de $311 millones, fruto de haber exportado 1.114 millones y de haber importado 1.425 millones. La tendencia se mantiene y aquí comenzamos a ver cómo los hidrocarburos están pasando, el gas sobre todo, está pasando a un segundo plano en las exportaciones bolivianas. El tema nos pide ver las reservas de gas. Revisemos entonces este indicador, producción de gas natural y de líquidos, porque lo que importamos son gasolina y diésel, ¿no? Algo en gas también, pero lo sustancial gasolina y diésel. En 2014 la producción de gas tenía como promedio 60 millones de metros cúbicos diarios en 2014.
En 2020 había bajado a 4.3 millones. Perdón, a 43 millones de metros cúbicos día. En 2022, 41.3 millones de metros cúbicos, y para 2023 continúa la caída y estamos apenas con 37 millones de metros cúbicos diarios de producción de gas. Cantidad que apenas alcanza para el consumo interno y para atender las exportaciones al Brasil y con déficit las exportaciones a Argentina, como ya sabemos, el país que ha decidido que comprará gas boliviano solo hasta junio del próximo año. En los líquidos sucedió lo mismo. En 2014 se producían 51,000 barriles. Para abreviar, en 2023 serán menos de 30,000 barriles, lo que obliga a aumentar las importaciones de líquidos. Vale la pena mencionar que el consumo interno está ya por encima de los 10 millones de metros cúbicos por día. Esto nos muestra, esta es una afirmación categórica que tiene que ver con el agotamiento del modelo, el fracaso de la política de hidrocarburos del ciclo masista. Dos breves indicadores más que tienen que ver con el déficit fiscal. Las transferencias directas, renta dignidad, bono Juancito Pinto, bono Juana Azurduy, el subsidio prenatal y el bono a los discapacitados. En 2022 representa casi un poco menos de $1,000 millones. Y las subvenciones. Los hidrocarburos, las subvenciones a la gasolina y al diésel importado, en 2022 representaron 689 millones en hidrocarburos, 24 millones en alimentos y servicios básicos 18 millones, más de 731 millones de dólares. Estos últimos dos gastos, transferencias directas y subvenciones, tienden a hacerse rígidas por las condiciones del mercado y el propio modelo. Bueno, podríamos seguir añadiendo otros indicadores, pero el tiempo no nos lo permite. Podríamos ver la deuda pública. Ya se sabe que esta deuda está llegando al 80% del Producto Interno Bruto, deuda pública interna y externa. ¿Qué es lo que ha sucedido con las reservas internacionales netas? Los peligros del déficit comercial que afectan al aparato productivo antes que al consumo, etcétera, etcétera. Pero volvamos a la afirmación para terminar. Sostenemos que el modelo económico, social, comunitario, productivo, está agotado, porque este modelo, que además es marcadamente estatista, intervencionista y productor, nos ha conducido a una situación que pone a Bolivia al borde de una crisis peligrosa y terminó generando los indicadores que he detallado anteriormente. El Estado y el modelo no tienen ya respuestas para los problemas actuales, carecen de capacidad para resolver estos problemas. Es urgente introducir ajustes en la economía que el gobierno, por razones económicas y políticas, no está en condiciones de adoptar, y termino uniendo el agotamiento del modelo con la caída de la producción y exportación de gas y de hidrocarburos. Este modelo depende en su dinámica de la inversión pública y del consumo. Al caer la producción de gas y disminuir sustancialmente los ingresos del Tesoro General, el modelo se fue quedando sin recursos, generando la situación que acabo de describir. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Bert. ¿Qué dice don Martín Moreira en este primer punto del programa? Adelante, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, José Luis, por invitarme al programa. Muchas gracias a
los panelistas. En primer lugar, bajo la provocación, ¿no? El déficit fiscal de Bolivia está en 7.2%. Tendríamos que ver el déficit fiscal cuando era el 2002, pero vamos a tomar uno al azar, era 8.79, ¿no? Estamos hablando de que la economía ha crecido, estamos hablando de que toda la inversión que se ha hecho en el tema de infraestructura, industrialización y todo lo que ha marcado este modelo económico, social, comunitario, productivo ha generado. Estamos hablando de que ha habido un crecimiento exponencial de toda la economía. En sí ha crecido todo, pero vemos que ha habido una rebaja sustancial del 2020 con un 12.7%, que era el déficit fiscal que dejó el gobierno de Áñez, a un 7,2%, que es el déficit fiscal actual, ¿no?, del 2022. Vamos viendo también algún datito más para ver cuánto ha crecido la economía boliviana, ¿no? El 2002 teníamos 7.917 millones de dólares en Producto Interno Bruto nominal, ¿no? El 2022 hemos llegado a 44.000 millones de dólares. Entonces vamos viendo que ha habido un crecimiento casi 7 veces exponencial de lo que de la masa productiva del país. Entonces ahí vemos que necesariamente tiene que haber un crecimiento tanto en Estado, tanto en gasto público, y eso es porque va generando mayores recursos, mayores inversiones y mayor crecimiento. Esto se puede demostrar que se puede ver que tenemos un aparato productivo muy interesante. ¿Cómo es el milagro agrícola, agropecuario de Bolivia, ¿no? El milagro agropecuario de Bolivia, que el año pasado ha exportado 3.300 millones de dólares en agropecuaria. Entonces yo me ponía a pensar y decía, claro, esto es una reinversión de muchos años, es un cultivo de muchos años para ver cómo ha empezado a florecer el tema agropecuario en Bolivia. Recordemos que en el 2000 la producción de soya no pasaba no incidía mucho en lo que era el crecimiento del país. Ahora la producción de soya ha llegado a 2.400 millones de dólares. Vamos viendo porque hay una reinyección de recursos al aparato productivo para generar un mercado interno sólido. Este mercado interno sólido da bienestar y ahí están los resultados, 0,8% la inflación. Eso es un dato no menor, porque nos está mostrando que el país va mostrando una estabilidad en el tema de precios económicos. El índice del precio consumidor el mes pasado estaba 0,34 hasta 0,4%, no ha habido un crecimiento sustancial y se sigue manteniendo bajo la línea de protección del mercado interno. Entonces esos datitos que no son menores se tendrían que ver cuando se habla del déficit fiscal y cuando se trata de ver cuánto ha crecido el Estado. Ahora, en el tema de empresas públicas, a mí eso siempre me llama mucho la atención, la de inversión, ¿no? ¿Y cuánto realmente generan estas empresas para el soporte, pago de deuda, pago de bonos, que es parte del modelo económico social, del modelo económico que estamos viviendo, ¿no ves? Ahí tenemos ejemplos muy claros. Yo voy a tomar un ejemplo que es muy puntual, que es el del Mutún, que yo he visto todo ese proceso. El 2020 el Mutún pasa a manos del señor Mirko Moreno. El señor Mirko Moreno agarra los días del Mutún y dice que no, que es una empresa deficitaria, como muchas personas decían, ¿no? Entre el señor Jorge Alvarado, ¿qué pasa? En el 2022 el Mutún ha exportado 49 millones de bolivianos, ¿no? De ese dinero aportado por los bonos, como tiene que aportar cualquier empresa pública, pero ya era una ganancia. Esta misma ganancia ha gastado y ha comprado 3 maquinarias nuevas. Antes el Mutún solo sacaba materia prima, que era 100.000 toneladas al año. Ahora el Mutún produce 100.000 toneladas de materia prima al mes. En 12 meses estamos hablando de casi 1.200.000 toneladas, que va a producir casi 490 millones de bolivianos. Es un crecimiento exponencial. Y yo le estoy hablando solo de la explotación de la materia prima.
o sea, de la materia prima, de la exportación de los pellets, de la materia prima de hierro. Entonces, no entrando lo que es la siderúrgica, porque la siderúrgica va a haber una sustitución de importaciones. Alrededor del mercado interno consume 400.000 toneladas de fierro. De esas, el Mutún en su primera etapa estaba cubriendo 200.000 toneladas. Esa es una sustitución de importaciones y por ende va a incidir en el gasto público, ¿no? Por ende hay una incidencia muy fuerte ahí. También vamos viendo un poquito más y vamos analizando un poquito más de fondo. Hay medidas muy interesantes que el Estado hace, en especial en el tema de las subvenciones, ya más concretamente en el tema de hidrocarburos. Estamos hablando de diésel y gasolina, ¿no? Hemos tenido el 2022 por la alza de los precios del barril de petróleo, que llega a $102 cada barril y a 105 creo que en el peor de los casos. Ha habido un excesivo gasto que ha llegado casi a $1.700 millones y eso es claro, ¿no? Ahora vamos viendo cómo el gobierno se ha ocupado, y esa palabra es muy buena porque se ha ocupado y ha agarrado que ha hecho tres movidas muy interesantes: la ley 4910 y 4911, ¿no? Eso significa mejoras logísticas, control de las fronteras, el bidonaje, controlar el bidonaje, la salida del hidrocarburo a fronteras, pero de este 100% de gasolina y diésel que se iba a fronteras, que se iba a actividades ilegales, el 20% sale de contrabando y el 80% está entre la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Y esto es producto de qué? Del bidonaje. Entonces, al controlar el bidonaje, los bidones se ha reducido. Ahí tenemos una reducción muy interesante que se plantea como resultado. Vamos bajando poco a poco, y el Estado ¿qué propone? Propone medidas de ser eficientes logísticamente. ¿A qué me refiero? Ser eficientes en toda la cadena de importación de los hidrocarburos. Entonces, agarra y quita las comisiones a los intermediarios. Esa es una medida muy interesante, porque eso realmente ha incidido mucho en el precio de importación de estos hidrocarburos. Después vamos bajando poco a poco y vamos viendo que la utilización nuevamente de los poliductos y oleoductos que tenía Bolivia, que no usaban mucho porque se usaban los cisternas, ahora han ayudado a temas de reducción del tema de importación de hidrocarburos y de ramificación de última milla del hidrocarburo para el consumidor final. Eso es muy interesante también. Y por último, el tener solo un proveedor. El tener solo un proveedor y almacenar todo el hidrocarburo para luego redistribuirlo está funcionando. Eso que ha llegado, o sea, ¿qué se ha logrado con eso? Se ha logrado una reducción del 40% al precio de la subvención. Entonces, si nosotros subvencionamos a 10 bolivianos, estamos subvencionando a 6 bolivianos el diésel y la gasolina, y eso está comprobado. Entonces, de ahí vamos viendo que más las plantas de biocombustibles, que aparte de generar empleos directos, generan clústeres bien interesantes, que son los clústeres de la palma negra, el sorgo, la soya. Y el sorgo, por cierto, es una buena noticia. Hemos tenido casi 500.000 toneladas extras de producción, y eso está muy bueno porque vamos generando nuevos emprendimientos agrícolas con la intervención de los privados para generar estos biocombustibles, que van a generar empleos indirectos y a la vez van a generar empresas que les presten los insumos. Entonces, y aparte estas industrias, estas dos, que una en el oriente y otra en el occidente, van a generar aceites y glicerinas, ¿no? Que son para la exportación. Más o menos un 20% se queda en Bolivia y un 80% sale. Entonces vamos viendo que la reinversión de todo este crecimiento del aparato productivo y va generando, un sector agropecuario exitoso, porque vemos que el azúcar, por ejemplo, en el tema azucarero, los ingenios van produciendo podríamos decir que casi han llegado a $1.200 millones, si no me equivoco, en la venta de alcohol y azúcar, y vamos generando que estos aparatos agrícolas van generando divisas también para el país. Y ya para terminar, en el tema ya más específico que se planteaba dentro de este debate, dentro de este diálogo, vamos viendo que la reducción es evidente, la reducción que tenemos en el tema de los del gas es de 60 a 38 ITFs, o sea, a 38 mil millones de pies cúbicos de producción. Pero vamos viendo cómo el Estado se empieza a ocupar desde el 2021 con
una serie de exploraciones que empieza a encaminar para empezar a sustituir esto. El Estado, a través de yacimientos, empieza a explorar, y Yacimientos ha empezado la exploración sin tener contratos previos. Antes, en la iniciativa empieza Yacimientos, ¿no? Ahora se tiene 42, hay proyectos terminados y hay proyectos que se están empezando a evaluar para ser ejecutados. Tenemos recientemente nomás se ha encontrado un yacimiento que es el de Semazo, no se encontró, se ha desactivado, es 0,7 TFS, que es muy interesante como se lo está poniendo. Más o menos en la actualidad se produce aproximadamente 40 millones de metros cúbicos día, 17 millones de gas natural, los cuales son destinados para el mercado brasilero, 10 millones de metros cúbicos al mercado argentino, y un 12,5 millones de metros cúbicos es para el consumo interno. Yo resalto algo que dijo el presidente de Yacimientos y también el presidente del Estado boliviano, que dice que tenemos gas, y tenemos un gas para el consumo interno y para las exportaciones. Pero esto tenemos que reponerlo. Claro, y ahí viene la política de exploración de la upstream para buscar nuevas estratégicas para que Bolivia nuevamente tenga este recurso que genera divisas para el país. Para cesar, pero todo lo que se ha hecho en este modelo, aparte de esa inversión, ha generado matrices exportadoras. Estamos hablando que las matrices exportadoras van funcionando. Tenemos la agropecuaria, la minería, 6.400 millones de dólares el año 2022, de ahí son el 40% es oro. Después vamos viendo que para generar mayores recursos en minería se pone una planta de zinc, porque el tema de la minería del zinc sale la brosa, ¿no? Y en la brosa hay un montón de minerales que están incluidos, y bajo estos minerales es una ganancia extra de la planta que nosotros vamos a poder reexportarlos. Ahí tenemos plata, plomo, cobalto, hay níquel. Son minerales muy interesantes que antes se iban de gratis a Chile, los lavaban en las playas de los puertos de Atacama, y luego se los dividía. Pero ahora, con esta introducción de estas plantas, se va a tener otro recurso adicional, que es una buena noticia para los bolivianos. ¿Quién no quiere? ¿Por qué le vamos a dar gratis este recurso a las empresas que están llevando, no? Entonces, en resumen, creo que todo el aparato que toda la inversión y todo el dinero que se ha generado con el gas se ha reinvertido en generar matrices exportadoras y en el crecimiento del Producto Interno Bruto del país nominal. Muy bien, muchas gracias, don Martín Moreira. ¿Qué dice Roger Cortés también en este primer punto del programa? Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, mi saludo y gratitud a quienes siguen esta transmisión, a Panamericana por abrirnos sus puertas, y un cordial saludo a los presentes en el desarrollo de este diálogo. Después del bombardeo de cifras importantes, significativas, que se han intercambiado en la primera parte de este diálogo, quiero tomar un desvío hacia lo que considero yo el problema actual y prospectivo más importante, que surge precisamente de los problemas de un modelo que no es exactamente, según yo lo entiendo, el que llama un poco o muy pomposamente el gobierno comunitario, social y productivo, sino del modelo que venimos ejercitando en el país desde hace 80 años atrás. El mismo, en definitiva, con diferencias entre quienes pugnan por más mercado y entre quienes pugnan por más Estado. Este modelo, que surge de un, comillas, obsequio de la misión norteamericana que nos visitó en 1942, que nos recomendaba lo que se ha hecho la mayor parte de estos 80 años y se sigue haciendo con el mar. Marcha hacia el oriente, traslado de grandes masas humanas hacia tierras bajas como fuerza de trabajo barata, extracción intensiva de recursos naturales y un cierto grado de industrialización que tendría, según el plan vigente actual, se nutriría precisamente de la explotación de recursos naturales. Bueno, ocurre ahora
que no aparece como en las páginas de los periódicos o en las noticias económicas, una importantísima pugna que se desarrolla en Santa Cruz y que nos marca el rumbo que están tomando aquí y en el planeta los problemas y las proyecciones del desarrollo humano y del desarrollo sostenible. En Santa Cruz se está disputando si se hace una carretera desde el kilómetro 13, Las Cruces, hasta Buenavista, y disputan el ministro de Obras Públicas, que ríe con desdén cuando desde Santa Cruz se le dice que la ruta que ha escogido va a inutilizar en un plazo relativamente breve las reservas, los acuíferos y las zonas de recarga de agua de las cuales vive Santa Cruz de la Sierra, con sus más de 2 millones de habitantes, y que para el año 32 podrían ser 5 millones de habitantes en el área metropolitana de Santa Cruz. Aquí estamos hablando de economía y de vida. Y el gobierno sonríe con desdén, dice que va a hacer la ruta por encima de los acuíferos, y la CAF solo habla a sotoboche o no habla, porque está obligada por las impugnaciones que hay a pronunciarse y seguramente a cortar ese crédito. Porque, ¿qué pasa? La disputa tiene que ver con las asignaciones, con las distribuciones de terreno que ha hecho el gobierno. 200 sindicatos allegados al gobierno del señor Arce ocuparían una parte importante de la zona por la que se quiere que pase el nuevo camino, y el gobierno acusa a la gobernación de haber dado a urbanizaciones privadas o a empleados públicos una parte de esos terrenos. ¿Cuál es la importancia? La mayor parte de la gente no lo entiende. Recién ayer he visto por primera vez un video que aclara cuál es la importancia que haya o no haya gente en esa zona, y estamos hablando de la vida, del desarrollo del departamento con más intensidad de avance económico, el de Santa Cruz, y es que en esas zonas que se habitan, que se urbanizan, los desechos, la basura, las heces, la orina descienden a las áreas subterráneas donde se encuentra el agua limpia y inutilizan el agua dulce para que sea potable. Es lo mismo en su propia dimensión que se disputó y sigue pendiente con el Tibnis, donde el cruce del camino destruiría también una zona de recarga y distribución hídrica. Estos son problemas fundamentales que no toca el modelo. En 2019 el gobierno se reía porque en Santa Cruz surgió una oleada de indignación sobre la quema de bosques. Nunca supuso el gobierno que esa ola de indignación, 5 millones de hectáreas quemadas en la Amazonía, la Chiquitania y el Chaco, lo conducirían a perder aparatosamente las elecciones en Santa Cruz y a toda aquella rebeldía que empezó a manifestarse con el primer cabildo, que fue por los bosques quemados. Hay una intuición en nuestra gente que nos dice que el verdadero cambio de modelo es salir de la extracción y del industrialismo tipo siglo XIX que estamos practicando, ese modelo norteamericano, y suponer que vamos a recorrer el camino de Estados Unidos y Europa, y no que estamos obligados en esta época de calentamiento y yendo hacia el desastre ambiental a que Bolivia tome la cabeza en un nuevo tipo de economía donde lo que desprecia este desarrollismo desde el año 40 hasta el señor Morales y su ministro Arce, hoy presidente, mantienen ese desprecio y no entienden que el nuevo modelo surge de romper con estos esquemas que están agotándose y haciendo huecos. No podemos expresar optimismo, como se ha hecho en esta mesa, cuando el gobierno tiene que ocultar casi por un semestre ya la cantidad, las cifras de las reservas internacionales. No podemos confiar en las cifras de inflación cuando la divisa, cuando quienes depositaron en dólares
en los bancos sus ahorros, no pueden recuperarlos, una parte pequeña, ciertamente en una economía altamente bolivianizada, pero que llevado esto al mercado demuestra que la divisa no se mueve en el rango de 6.86 a 6.97, sino que se acerca a 7.4, 7.5, llegó a 8, y no sabemos cuánto creer cuando el gobierno nos dice ha bajado la demanda de divisas en la calle de 81 millones de dólares en marzo a 11 ahora, porque conseguirán divisas los allegados al gobierno, algunos grandes empresarios, pero si alguien necesita recuperar sus ahorros o algún monto menor, tiene que adquirirlos en un mercado de la calle que se está fortaleciendo. Entonces, digo, los problemas contemporáneos y actuales tienen que ver con un modelo que toma la vieja ruta del desarrollismo. Sí que construimos una planta, sí que construimos una fábrica, sí que construimos al triple o al doble de su precio un ingenio en San Buenaventura donde no hay caña, y ya pasan 10 años y no podemos tener la caña, gracias a Dios, digo yo, porque seguiríamos destruyendo esa gran reserva para la nueva economía como es el Madidi, y nuestra economía hoy está sostenida, por exportaciones de oro que no sabemos en qué proporción, más de 3.000 millones han llegado a ser. No sabemos en qué proporción vienen realmente del Perú, pero sí sabemos que exportando 3.000 millones no hemos recaudado 50 millones de dólares por tributo, y en esta economía de la extorsión de los grupos corporativistas, hace 10 días esas bases mineras empobrecidas de los cooperativistas que mantienen a empresarios vinculados a capitales chinos, colombianos o peruanos, que son los que ponen las dragas y la maquinaria, nos han amenazado y le han dicho al gobierno: o nos entregan de una sola vez el Madidi y las reservas naturales del país, todos los parques, o no les vamos a vender ni un gramo de oro y arréglense con las reservas. Una economía de extorsión, por un lado, y una economía del desdén, de la indiferencia, que en 2019 fueron la base para la desestabilización del gobierno de Evo Morales Ayma, que se negó a declarar zona del desastre semejante situación como la que vivíamos. Entonces, esto nos marca la ruta por la cual el modelo actual, que desprecia a la naturaleza, aunque le rinde loas y le prende velas y le hace altares, la desprecia, la pisotea y nos sigue ocultando, claro, la reinversión en litio, 1.000 millones de dólares tirados al agua en Uyuni, y tenemos que en realidad partir de cero, esperando que realmente nuevos socios, y como el secreto impera, no sabemos en qué condiciones, tendrán tecnología para rescatar el litio de nuestras almueras, que son particularmente trabajosas, difíciles, porque tienen mucho magnesio. Entonces, esas esperanzas que en realidad no están mejorando la situación global del país, porque pongámonos serios, si Bolivia ocupaba en 2005 el penúltimo lugar en productividad en Sudamérica, prácticamente no se ha movido de esa situación, y aunque fue la más eficiente de las experiencias en materia de combatir la pobreza en los primeros 5 años del gobierno del régimen que se extiende desde ese entonces, de los 2 o más millones que salieron de la pobreza en esta época del señor Arce, probablemente la mitad ya ha vuelto y está yendo a una situación peor. No podemos decir que el modelo es exitoso en lo agrícola, por Dios, porque el hecho que exportemos más soya, ¿cuánto significa en avance la frontera agrícola? El Estado no sabe qué cantidad de esas nuevas hectáreas se han vendido especulativamente a brasileños, argentinos
y otros extranjeros, porque el verdadero negocio de la soya, que tiene la mitad de la productividad que Brasil, Argentina o Paraguay, sí le digo a nuestro amigo asesor económico, porque aquí estamos produciendo alrededor de 2 toneladas y en Brasil y Argentina están por encima de las 3. Y la situación, fíjense, los modelos que seguimos, la Argentina con su gran productividad, de todos modos se está hundiendo como país, aunque cobra unas retenciones que nosotros no tenemos en el sector. Y esa soya que avanza y nos quita tierra no apta para la agricultura, no explica cómo con esa baja productividad y pagando encima una cara tasa de transporte, se mantiene. Y la realidad es que se mantiene porque el negocio de la soya no es la soya, no son las oleaginosas, es la especulación de la tierra que asocia a grandes capitales internacionales con colonizadores, hijos y nietos de colonizadores que avanzan sobre territorios indígenas, reservas y parques naturales. Entonces esos no son avances, son falsos avances. La verdadera revolución agrícola está en en seguir lo que ahora el periódico oficialista llama semillas mejoradas, es decir, transgénicos y su gran paquete tecnológico de agrotóxicos. La nueva agricultura es la regenerativa, la que ni siquiera está tendiendo a romper la tierra, que deja los abrojos y los rastrojos más bien sobre los cultivos y aprovecha un nuevo equilibrio para hacer agricultura verdaderamente sana, ganadería a la sombra. Esos son los avances y no imitar modelos que están en crisis y nos están dejando una situación que es pan hoy día y mucha hambre, desolación el día de mañana. Y lo último, no puede ser exitoso un modelo donde los ministros, incluyendo el señor Arce, no permitían que uno de sus colegas nos diga que navegamos sobre un mar de petróleo. Lo dijo con tanta convicción aquel ministro que yo temía que un día, golpeando fuerte en mi piso, iba a brotar una columna de petróleo que me iba a ahogar, o tal vez iba a salir un geyser de gas que me iba a quemar la casa. Mar de petróleo. No, mar de sinvergüenzas, mar de mentirosos. Y ahí estaba, me gustaría ver las cartas que debe tener el hoy presidente diciéndole a su colega: muéstranos pruebas de lo que estás diciendo. Las cartas en que le decía al presidente: cuidado cómo estamos utilizando los recursos, debe guardarlas, porque de otro modo, más pronto que tarde, ese exitosísimo modelo tendrá que dar cuentas al país entero por los resultados que estamos recibiendo y los que se proyectan a continuación. Muy bien, muchas gracias. También le damos a Roger Cortés. Brevemente vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, algunos apuntes que seguramente tienen nuestros invitados especiales. Empezamos con usted, don Carlos Bert. Solo algunas puntualizaciones, ¿no? Me sumo naturalmente, para no repetir, aparte de los argumentos presentados por Roger en la óptica del desarrollo sostenible y la temática medioambiental. Pero voy a focalizar algunas de las afirmaciones presentadas por Martín. Ha expuesto de manera tal que pareciera que el sector agropecuario exitoso, según él, sería el resultado de las políticas gubernamentales. Por favor, el desarrollo de la agroindustria cruceña data de hace 20, 30 años. No pueden pretender atribuirse éxitos que no les corresponde. Esa es una afirmación fuera de lugar, ¿no? Pero bueno. Segunda afirmación. Nos dice, tratando de descargar la responsabilidad del fracaso de la política de hidrocarburos
y su reflejo y consecuencias sobre el modelo económico y el equilibrio macroeconómico nacional, nos dice que YPFB, percatada del problema, comienza a explorar en 2021. Por favor, este problema viene desde 2006, es consecuencia del llamado decreto de nacionalización. Cuando Evo Morales era presidente y Arce Catacora ministro de Economía. No pueden sostener semejante cosa. Aquí los responsables son Evo Morales, Arce Catacora y los sucesivos ministros del área de hidrocarburos. Y es conveniente visualizar eso para poner énfasis en la realidad actual. ¿Qué pasó? El 1 de mayo de 2006 votaron el decreto que le llamaron de nacionalización, que de tal cosa no tuvo una esencia clara. En realidad ese decreto lo que hizo fue aplicar ya algunas disposiciones que estaban en la ley de hidrocarburos aprobada tres años antes. Que consistió especial y sobre todo en la implantación del IDH. Hasta antes de la ley de hidrocarburos, de la ley 3058, las empresas pagaban en el mejor de los casos solo un 18% sobre la producción. Y esa ley de hidrocarburos aplicó el IDH con el 32%, subiendo la participación del Estado a más del 50%. Recordemos también que Evo Morales y la bancada del MAS se opusieron a la aprobación de la ley 3058 porque pretendían que ese 50 o más de 50% sea solo para el gobierno central, mientras que en el Parlamento habían diseñado una distribución de ese 32% para beneficiar a los departamentos, a los municipios. El decreto elevó también la participación de YPFB por encima del 50% de las acciones en los campos sujetos a explotación, con las empresas que estaban a cargo de esas acciones. Algunas empresas no aceptaron, naturalmente las que estaban operando en campos que no tenían mayor desarrollo futuro, se fueron, no aceptaron los cambios, cobraron suculentas indemnizaciones y las empresas que tenían los campos rentables se quedaron, no hubo ninguna nacionalización. Además, de la ley 3058, el gobierno fue aprobando una normativa ultraestatista que eliminó la seguridad jurídica para las empresas extranjeras y todas las empresas que venían a invertir, porque las actividades exploratorias son altamente costosas en el área de hidrocarburos. Las empresas dejaron de venir a Bolivia y el peso tenía que caer sobre YPFB. Estamos hablando a partir de 2006, no es a partir de 2021. Recién le han prestado atención al problema porque ya les explotó en las manos. Y finalmente, el decreto de nacionalización lo único que hizo fue, además de ratificar la percepción estatal por encima del 50%, darle a YPFB el rol de árbitro y de parte, de crear una normativa que eliminó prácticamente la concurrencia privada, le permitió a YPFB, y esto hay que decirlo con toda claridad, le permitió a YPFB aprovechar las reservas certificadas en el odiado periodo neoliberal, que no ha aportado YPFB
casi nada de 2006 a la fecha. Esa es la realidad, y estas reservas ahora están agotadas. Por eso es que hemos llegado a esta situación, y pongamos una cifra. La renta petrolera en 2013-2014, era del orden de los 6.000 millones de dólares anuales. Mientras que en 2022 apenas ha pasado los 1.600 millones. Ese es el dato que se ha difundido. Digamos 2.000 millones ya. Esa es la realidad. A eso se han reducido. Ese es el problema. La política de hidrocarburos fracasó rotundamente, y no se trata de que en 2021 se dieron cuenta los culpables son Evo Morales y compañía, Arce Catacora está resolviendo. No, ya la tarrearon completita desde 2006, y el país tiene que enfrentar esto. Bien, otra afirmación que es insoportable, que no tiene asidero, es sostener que son las políticas gubernamentales las que han impulsado la producción y exportación minera. La producción y exportación de zinc se atribuye en un 90% a San Cristóbal, y en la situación jurídica de San Cristóbal, este gobierno no tiene nada que ver salvo el mantenerla, ¿no? Seguramente en su interior habían fuerzas que querían también nacionalizarla. Felizmente no lo han hecho para no dañar este sector. Más de eso, este gobierno no tiene nada que ver. Y ya Roger ha mencionado lo del litio. Es un poco menos de 1.000 millones, son 800 millones perdidos en la tecnología de evaporación, porque designaron personal técnico no calificado para eso. Quien estuvo de ministro, fue de gerente de lo que ahora es ILB, tenía otro nombre, dependía de Comibol, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Copiaron la tecnología del otro lado de la frontera, del lado chileno, sin darse cuenta que las condiciones climatológicas eran totalmente diferentes, y no funcionó. 800 millones de dólares tirados al suelo, al salar, en realidad, no al suelo. Ahora están tratando de salvar el tema, hablándonos de la tecnología de la extracción directa de litio, sobre tecnología sobre la cual no hay claridad a nivel mundial. Hasta el año pasado, este es el último dato que yo tengo, hasta el año pasado, esta tecnología de la extracción directa del litio estaba recién en fase de experimentación, laboratorio. No ha entrado ni siquiera a fase de planta piloto hasta el año pasado. No sé lo que habrá sucedido en los últimos 7, 8 meses, no he tenido tiempo de conseguir esta información, y si esto es así, es un proyecto a mediano plazo, es una nueva promesa, nueva oferta. Lo mismo Bulo, una barbaridad, 1.000 millones de dólares botados en el trópico cochabambino en condiciones de operación altamente defectuosas por varias razones. Ahí sí las observaciones van directamente al señor Morales, aunque su ministro de Economía pues pudo haber dicho, oiga, vamos a invertir 1.000 millones en esas condiciones. En fin, creo que debemos ser un poco más precisos, apegarnos a lo que ha sucedido, y termino invitando a que, además de mostrar que en 2002 el Producto Interno Bruto era infinitamente menor que el Producto Interno Bruto en 2020, 25, 22, en fin, cualquiera de estos años, completemos el análisis
introduciendo pues estas realidades, ¿no? Comienza el boom de las materias primas precisamente un año después de que Evo Morales toma el gobierno, con esta política de hidrocarburos, con este aumento del take government, de lo que capta el Estado. Entonces no podemos simplemente mostrar y decir, miren, este fue el milagro, en 2002 era poquitito y ahora hay una gran cantidad. No es la forma de presentar la información. Y finalmente, me voy a sintonizar porque es imprescindible con lo que dijo Roger y lo que afirmó Martín. El consumo de diésel, en gran parte, lo has dicho, va a la minería ilegal. Es verdad. Se estima que casi un 30, un 40% del diésel subvencionado va a la minería del oro, sobre todo. Lo que implica que este gobierno, el Estado boliviano, está subvencionando las actividades terriblemente depredadoras de la minería ilegal. Y no hacen nada, absolutamente nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque los cooperativistas mineros, que hoy están ya cerca a los 100,000 miembros, con sus familias pasan del 500,000, por sus intereses son la base electoral del MAS. Entonces el gobierno no les va a quitar el diésel, porque perdería su base electoral. O sea, debemos, con un poco de claridad, presentar la información completa, hacer el análisis y, por supuesto, comenzar a señalar no solo los problemas, no solo los errores, sino también las soluciones, que podré hacerlo si es que en los otros puntos conseguimos algo de tiempo. Muchas gracias, don Carlos Bert. Don Martín Moreira, para ir cerrando este primer punto. Adelante. Es muy interesante lo que se plantea en la mesa, ¿no? Es muy interesante esta visión. Ahora vamos a caer un poquito más. ¿Cuánto era más o menos las regalías o los recursos que dejaba los hidrocarburos o el gas en Bolivia? El 2002 son 172 millones de dólares, ¿no? El 2014 ha llegado a 6.000 millones de dólares y el 2023 es 2.985 millones de dólares. El sector agrícola ha exportado más que el gas en Bolivia, ¿no? Ese es un dato concreto. Ahora, cuando yo digo y afirmo que la agricultura en este modelo económico ha empezado a crecer, ha sido por la inyección de recursos que ha hecho el Estado al sector agrícola, y eso hay que reconocerlo. Todo lo que ha crecido el sector agrícola en todo este tiempo ha sido por la inyección de recursos que ha hecho el Estado al aparato productivo agrícola. Y ese es el secreto. Al final, si usted habla con un agricultor o con cualquiera, ellos están beneficiados por una subvención que sí les ha ayudado a mejorar y a reinvertir mucho. Ahora, en el tema de materias primas, yo creo que en este estado, o sea, en este proceso de gobierno, en este modelo económico del 21 al 23, se ha empezado a cambiar el tema de la desprivatización, ¿no? Al contrario, se está tomando más énfasis en tener una materia prima con valor agregado, darle valor agregado a la materia prima para generar mayores recursos. Ahora, con la instalación de las plantas de zinc, vamos a tener más eficiencia en nuestras exportaciones. Claro, porque nosotros vamos a venderles lingotes y láminas y lo demás se queda para la exportación del país. En el tema de oro, es muy complicado, es un tema que sí se tiene que hablarse, sí se tiene que hacer, porque a este sector hay que empezar a trabajarlo de una manera de que deje mayores recursos al país, pero estamos hablando de que el 2023, más o menos, en el 2022 ha dejado un 40%. El 40% de las exportaciones es de oro. Lo demás son de los otros minerales. Estamos hablando del 40%, pero la materia, lo más alto es el oro. Sí, porque lo que aporta es... y es mínimo. Han subido al 4, era 2,5%. La aportación del oro es mínima, pero
la primera misión del Estado es empezar a quitarles los subsidios. Quieran o no, la ley 4910, 4911 es implícitamente que trata de quitar la subvención de los hidrocarburos a que iban a estos sectores para que no se utilicen para explotar de manera ilícita los recursos naturales. Y así lo hace con el control de estas dos leyes, que están funcionando. Si vamos a ver los resultados a fin de año, vamos a ver cuánto hemos tenido en el tema del rescate de estos hidrocarburos y rescate de la subvención de los bolivianos, que esto debería ir directamente a clúster más como la minería legal. Estamos hablando también el tema de la agropecuaria, que es también un gran consumidor de hidrocarburos y también un generador de divisas muy interesante. Un temita sobre el Urubó, y creo que eso hay que ser claros, ¿no ves? En el tema del Urubó y en el tema de yo tomo el Urubó para ver cómo se maneja y cómo hay un doble discurso también, y es interesante. Hay 163 urbanizaciones, y el Urubó es el acuífero de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Y eso es un punto claro. Tenemos que decir que el Urubó era el acuífero de la ciudad de Santa Cruz, y todos los árboles que había en el Urubó eran los que impedían que entren los vientos que ahora azotan la ciudad. Eso se lo ha desmontado. El agua que ellos han sacado de estos acuíferos para la construcción nunca se ha pagado porque no tenían medidores. Eso es un problema ya de la gobernación de Santa Cruz. Pero vemos cómo este tipo de emprendimientos inmobiliarios que ha dejado mucho, pero mucho dinero a ciertas empresas, ha generado este tipo sin ningún control. Ahora el tema de la ruta Tres Cruces y todo lo que es de los tramos camineros, si se tiene que hacer unos estudios, se lo tiene que hacer, pero hay que llegar a un consenso. Mira, el bloqueo en Santa Cruz en Bolivia ha habido 100 bloqueos en el último semestre. En Santa Cruz 143, ¿no? Y ha generado $10 millones día de pérdida. Estamos hablando de sumas millonarias. Por eso se decía que nosotros hemos crecido 2,3% el Producto Interno Bruto el primer trimestre. Si no hubiera habido los bloqueos, hubiera llegado al 5%. Es mucho perjuicio para el comercio exterior. Y definitivamente el comercio exterior es el más afectado. Y las de distribución en el mercado interno. Entonces tenemos ahí un problema grave. Que es un problema grave que ya es un problema de fondo, ¿no? Y también tenemos que ser claros. De todo lo que se ha logrado a través, aunque no nos guste decirlo, que la soya es transgénica, pero nos genera divisas, nos genera empleos, nos genera recursos y nos genera clústeres que se tienen que hacer. Así nomás, en la reciente reunión de ANAPO, en el Día del Trigo, se ha consentido para que se construya, para introducir semillas de trigo transgénicas. Son 2 variedades. ¿Por qué? Porque las necesidades de todos los países a nivel global y el tema de la alimentación es necesario. ¿Cuánto producimos? ¿Cuántas hectáreas dedicamos al trigo nosotros en Bolivia? Estamos pasando por las 115.000 hectáreas. Eso, ¿no? En el tema de la soya, 1.500.000. 1.500.000 hectáreas, y ese se ha mantenido ya por varios años. No se ha elevado la frontera. El rendimiento por soya más o menos está hablando de 2.4%, 2.5% por hectárea. Ese es el rendimiento que tiene la soya. Pero es una soya transgénica y todos lo sabemos. Ahora, en el tema del maíz, como lo dijo el señor Carlos aquí, ¿cuánto es el rendimiento de la subvención en alimentos? Es muy alto. Y donde se va es maíz y trigo. Maíz y trigo es la subvención más alta. Ahora, el Estado agarra y subvenciona esto ¿para qué? Para que la gente no se lastime el poder adquisitivo de los bolivianos, porque de esa manera se protege. ¿Cómo nosotros mantenemos el precio del ganado, de la carne? Lo mantiene el clúster soyero, la industria soyera lo mantiene. ¿Por qué? Porque la industria soyera del 100% que produce, el 20% se queda para el consumo de animales y el 80% sale. El gobierno dice cupos de exportaciones. Si tú no me bajas el precio de la soya para los productores de carnes, no exportas. Entonces, de esa manera el clúster industrial del soyero más o menos subvenciona 29 millones a 30 millones de dólares al año.
¿Por qué? Porque de esa manera se mantiene el precio de la carne en el precio que está. Hay un índice muy reducido. Si comparamos con otros países, un país así, Chile, 46% ha subido el huevo, 46% ha subido el precio del huevo. Entonces vamos entendiendo que realmente estos procesos o todo lo que se ha planteado en este modelo económico ha generado un bienestar ¿para quién? Para los bolivianos. Entonces hay una protección del Estado hacia los bolivianos, ¿no? También tenemos que ver que en el tema gasífero, en el tema de exploración, estamos hablando que exploración, ¿cuándo se ha hecho en Bolivia? El 72, con Banzer así, donde se ha hecho exploración de verdad ha sido con Banzer. Esos años. Después ha sido muy poca, pero muy reducida. Y después en el 94, ¿qué se dijo? Se dijo que iba a haber exploración, se dijo que iba a haber más fuentes de empleo, se dijo que este dinero que iba a quedar en la capitalización, lo debe recordarse Roger, que este dinero que va a quedar en capitalización iba a ser para el ahorro de los bolivianos. Había cosas muy concretas ahí en la capitalización y cosas muy concretas que se hicieron. Lo que se generó fue la relocalización, se vendieron las empresas. Y estas empresas, las exploraciones también fueron mínimas, no fueron cuantiosas. A ver, revisemos cuántas exploraciones. En los datos de cuánto dinero realmente han generado cada empresa capitalizada, no lo encuentras, porque no existen esos datos. He buscado, he revisado, ya llevo un año buscando los datos que nos ha dejado, cuánto nos ha dejado cada empresa capitalizada. En impuestos, en regalías, cuántos empleos nuevos ha generado. Esos datos no hay, pero los datos que sí hay de la nacionalización y todo lo que ha conllevido y todo lo que se ha puesto, están puestos ahí. Ustedes hagan un cuento y ahí están todos los datos. Ahora tenemos que también ver, y eso creo que es tarea de todos, ¿no? Es decir, ¿cuánto realmente se ha producido en la época de la capitalización en el tema de gas? ¿Cuántos realmente hemos llegado a tener en el tema de gas? Y si se han cumplido las metas de la capitalización. Y si estas metas incluyen la exploración. ¿Cómo eran los contratos de exploración de gas? En el gobierno de Evo Morales había un descuido enorme. Incluso el 10, que era 10.7 ITF, ya había sido 8.7, ¿no? Una cosa así era en 2019. Pero estás viendo que todo eso ha sido arrastrado. Vemos que hay una intención del gobierno que dice, vamos a empezar con exploraciones, te muestra 42 proyectos y empieza a dar resultados. Tenemos el Remans 0.7 ITFs. Es interesante, son $500 millones. Es interesante. ¿Por qué no va a ser interesante? Entonces le daremos el beneficio de la duda, ¿no? El beneficio de la duda para ver si estas inversiones van a dar resultado. Ahora en el tema del litio, aún yo he visto algunas cosas en el tema del litio que me parecen interesantes. Han hecho, creo que es un año de exploración en la tecnología para llegar a la EDL. La EDL eran 6 empresas, una norteamericana, 4 chinas y una rusa. Son las empresas que han participado. De estas empresas, todas estas pueden invertir en este tipo de tecnología, que es lo que se quedó. Sí, ya hay 2 inversiones que de 2 chinas y una rusa que ascienden a $2.800 millones. Eso ya está planteado. La primera planta de extracción clásica, de tecnología clásica, esa ya está funcionando. Supuestamente tiene que hasta fin de año sacar 15.000 toneladas. No se ha visto todavía, no ha informado nada al respecto. Entonces vamos viendo que el plan de primatizar, de no vender la materia prima bruta, está funcionando. Tenemos el tema del litio. Vamos a ver cómo funciona el tema de la planta de zinc. A mí me interesa mucho ver cómo vamos a poder de Sabrosa con minerales pegados, ver cuántos rescatamos de estos minerales, que el cobalto y el níquel, recordemos que es para tecnologías geniales. O sea, tenemos que también entender este tema, este tipo de emprendimientos que está haciendo el Estado, y lo está haciendo despegándose un poquito de todo lo que se había hecho antes. Y lo estás replanteando en una industrialización y una reconstrucción, realmente una reconstrucción de una redireccionalización de la economía. Esto del desarrollismo no es malo, el desarrollismo, o sea, no hay que decir que es malo el desarrollismo. El desarrollismo como se lo está planteando, pues el EDL utiliza menos agua que la clásica, que en el litio, y eso también se sabe. Lastimosamente se tiene que plantar plantaciones de soya y maíz porque tenemos que vivir y tenemos que alimentar a Bolivia. Y es así. Tenemos industrias de Chirimoya, que me parece genial, porque están empezando a generar producción dentro de los productores en esta planta. La de cítricos,
o de los acopiadores de granos en todo lo que es el Chaco. Son emprendimientos interesantes que generan movimiento en la población y les da una esperanza para seguir trabajando o para reinvertir en sus campos. Lo que ha hecho Paraguay. Paraguay es un ejemplo claro de la reinversión en temas de granos en el Chaco, que era una tierra muy dura, pero con un transgénico lo ha logrado. Y así nomás ha funcionado. La carne boliviana, $102 millones a China. La carne congelada es deshuesada. Y es un clúster interesante. Todo lo que es genética boliviana es exportable a todo lado. Y eso también, si quieran o no, aunque les duela, ha habido pues un aporte del Estado, porque hay subvenciones en energía eléctrica, hay subvenciones en hidrocarburos, hay subvenciones en maquinaria. Y eso también hay que reconocer. Muy bien, gracias, don Martín. Para finalizar este primer punto, Roger Cortés, adelante. Gracias. Tengo que decir que el tono y el entusiasmo de Martín me hacen pensar que es sincero y que realmente cree lo que dice, pero no se trata de emociones aquí. Revisemos lo que pasa a nuestro alrededor. Ocurre que se mencionó a Paraguay. Tiene 7,5 millones de habitantes, unos 4 o 5 menos que Bolivia. Y el año pasado ha tenido un producto bruto, mala medida, pero de eso estamos hablando aquí, de $39,000 millones, casi el mismo que Bolivia. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, la cuarta parte de Bolivia, y tuvo un producto de $67,000 millones, más de la mitad que Bolivia. Chile tiene 19 millones de habitantes, un 30%, 35% más que Bolivia. Pero si Bolivia tuvo 42,000 millones, Chile tuvo un producto de 301,000 millones de dólares. Perú nos lleva ventaja con unos 20 millones, 32 tiene. Si Perú tuviese el mismo ritmo que nosotros, debería tener 170,000 millones. ¿Cuántos tuvo? 563,000 millones. Nuestro vecindario nos está demostrando que todo el modelo, no del MAS, repito, el modelo regalado por Estados Unidos, quizá con buena intención porque le dimos nuestro estaño gratuitamente, ese modelo que funciona con el MNR, con las dictaduras, con el MIR, con el MAS, no va más. Es eso lo que hay que cambiar. La Pachamama necesita menos rezos y más bondad nuestra, porque nuestro futuro depende del agua. Las guerras del futuro serán por el agua. En Santa Cruz hay que poner veda a las urbanizaciones, sean del gobierno, sean de sindicatos, sean de grandes terratenientes, alto, no solo sobre los acuíferos, con un margen de seguridad, y no solo en el Urubó, en las lomas de arena, donde se descuidaron la gobernación y la alcaldía de Santa Cruz. Y los señores King, que son los propietarios avasallados, tendrán que decirnos cómo están cuidando esos acuíferos hermosos de las lomas de arena. Pero lo mismo vale para La Paz, donde nuestra alta cordillera está siendo colonizada por extranjeros, entre otros ciudadanos chinos, que están poluyendo aguas de deshielo cuando nuestros glaciares están retrocediendo. Y ahora que el CENAMI nos anuncia que 2 frentes, uno del Atlántico y uno del Pacífico, pueden evitar que las lluvias del Niño se precipiten como esperamos en el año próximo, ¿qué está haciendo el gobierno para que no vuelva a haber escasez de agua igual a la de 2016? No hay economía sin vida. Bolivia tiene mucha vida y biodiversidad. El modelo está allá. No en despreciar el oxígeno, la biodiversidad, los bosques, en recuperarlos. Yo creo que esa es la gran lección. Repito, veda
a todas las colonizaciones, a todas las urbanizaciones que pongan en riesgo nuestra agua, a todas las industrias y extracciones que la emponzoñen, como lo está haciendo el oro, no en un riachuelo, en la gran cuenca del río Beni, hasta llegar a envenenar el Amazonas. Entonces, esa es la economía por la cual una mirada futura, comprometida con el país, con sus habitantes, con la vida, tiene que apostarnos. Y no la rencilla tonta, politiquera, que llena los titulares hoy. Muchas gracias a Roger Cortés. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana y les vamos a solicitar, por favor, a nuestros invitados acelerar el tiempo de su participación. Le hemos dado amplia cobertura al primer punto, incluso con 2 rondas. Vámonos al segundo, lo decíamos, al segundo punto. Se trata de medidas de presión anunciadas desde este lunes de parte de campesinos del bloque de la CSUCB, que ha mostrado afinidad con el expresidente Evo Morales. Empezamos con usted, don Carlos Berta, adelante. José Luis, la forma como está planteada la pregunta, aunque no es propiamente una pregunta, sino presentado el tema, medidas de presión anunciadas desde este lunes de parte del bloque de la CSUCB afín al expresidente del MAS, ya nos está mostrando la naturaleza del conflicto. Pero para sistematizar un poco las ideas, señalemos cuál la naturaleza de este conflicto que se anuncia y que tengo dudas de que se lleve a la práctica, al menos con la virulencia con la que anuncian, ¿no? Primer elemento, no existe un conflicto sectorial que afecte los intereses de los campesinos. No hay un pliego petitorio, no se sabe qué están pidiendo, nada. Tampoco existe un conflicto entre los campesinos indígenas y el Estado. No se visualiza eso. El conflicto es político, puramente político, impulsado por la lucha interna del MAS. Lo que ha sucedido en el Congreso de la CSUCB es que la fracción evista tenía sus delegados, lo propio la fracción de Arce Catacora. Al parecer la fracción de Arce Catacora fue mayoritaria o sumó más delegados que la de Evo Morales. Se enfrentaron, se rompió el Congreso, los evistas salen del recinto donde se llevaba a cabo el Congreso y cada fracción designa a un comité ejecutivo de la CSUCB. Es, por lo tanto, un conflicto político impulsado por las luchas internas en el MAS detrás del poder político del país. Ellos creen que quien gane la nominación del partido para las elecciones de 2025, ese va a ser el próximo presidente. Ellos siguen creyendo eso y las cosas parecen estar yendo por otro lado. Bien, visto así el conflicto, estamos presenciando desde fuera, los observadores, estamos presenciando una nueva expresión de una vieja práctica que introdujo el MNR en los años 50. El MNR, recordemos, hizo la revolución del 52, la reforma agraria, distribuyó la tierra, liberó a las masas indígenas, les cambió de nombre y les comenzó a llamar campesinos solamente, pero los adscribió rígidamente al poder político. Y a eso se le llamó el pongueaje político. Bueno, el MAS está haciendo exactamente lo mismo ahora. Nada más que 70 años, 60, 70 años después de lo que sucedió gracias a la insurrección popular de 1952. Es eso lo que estamos presenciando.
nuevamente el MAS echa mano de esas prácticas, no importa los problemas concretos del sector, de los pueblos indígenas. Aquí lo que importa es a quién están apoyando estos delegados, y habrá que ver cuál la conexión directa entre los delegados y sus bases. Es conocido también que para lograr este resultado de una nueva versión del pongueaje político, el MAS en estos 17 a 18 años de su ciclo de gobierno ha hecho una profusa utilización de prácticas prebendales. Es eso lo que estamos presenciando, y la fracción de Evo Morales no tiene ningún reparo de salir a decir vamos a bloquear el país. La sociedad, la población no tiene nada que ver, ni siquiera sus propias bases tienen nada que ver con el conflicto interno del MAS, y sin embargo amenazan con que van a bloquear. Tengo mis dudas viendo la naturaleza, como acabo de describir, del problema. Tengo dudas de que el conflicto, el bloqueo mejor, tenga el vigor, incluso que se realice, ¿no? Porque además, como suele hacer el señor Morales Ayma, ya salió a decir que no, que los bloqueos hacen daño, que son perjudiciales, ¿no? Siempre tira la piedra y después oculta la mano. No me extrañaría que viaje, porque eso hacía en el pasado, cuando estaba de presidente. Había conflicto, viajaba a todo lado. Bueno, ahora quizás la justicia peruana ya no le permite viajar con tanta facilidad. Muy bien, muchas gracias a don Carlos Berth en este segundo punto. ¿Qué dice Martín Moreira también? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué se puede establecer? ¿Qué señales deja los anuncios que se han planteado? En primer lugar, yo miro con tristeza que la CESUCB se preste a esta amenaza, ¿no? Porque eso no es una amenaza entre ellos, es una amenaza a todos los bolivianos, ¿no? Intentar bloquear todo el país es una amenaza muy fuerte. Estamos hablando en términos económicos, casi 21 millones de dólares que vamos a perder. Estimado, pero los colaterales son mayores. Estamos hablando hoteles, restaurantes, servicios. Eso implica todavía más pérdidas para el país y directamente afecta a todos los bolivianos. Vamos a ver especulaciones de alimentos, todo lo que implica un paro de estas características. Ahora, el expresidente Evo Morales creo que comete nuevamente el mismo error de hace varios años atrás, un error de cálculo político. Me parece que hay una confianza en él, que juntando a todos y que lo elijan levantando la mano va a ser la forma de llegar a ser presidente nuevamente del país, pero yo creo que ese sí es un mal cálculo político. Está provocando, al contrario, una mirada negativa, no solamente a él, sino a esta confederación de campesinos. Una confederación CESUCB tiene una historia en todos los procesos que se ha vivido en Bolivia. Ha generado muchos cambios. Se han generado muchos cambios dentro de esta CESUCB. Recordemos a Felipe Quispe, ¿no? Recordemos a líderes indígenas de esas características. El otro día yo hablaba con uno de los fundadores del MAS y también que ha sido 2 años seguidos presidente de la CESUCB, y él decía, se tienen que regir bajo las normas y lo que dicta las reglas dentro de la CESUCB. Y eso no existe, porque el señor, en primer lugar, el señor Evo Morales ha sido líder de los campesinos por casi, ¿cuántos? 20 años. Entonces vamos viendo que no se lo ha movido, y lo mismo ha pasado con el MAS y PCP, o sea, ha seguido como líder, y lo mismo quiere hacer con el tema del Estado. Yo creo que el señor hay un error de cálculo, y ver al MAS y al instrumento político de los pueblos. Yo creo que es más fuerte este instrumento, es más fuerte que este caudillo, es más fuerte, porque está trascendiendo, porque no hay una oposición que pueda decir que no. O sea, al final de cuentas, la gente, ¿por qué vota por el MAS?
Y tenemos que ponernos a pensar, 55% para Arce en las últimas elecciones. ¿Después de qué? Después de que tuvieron la oportunidad de ser gobierno en años. Pero ¿qué pasó? No se llegó a concretar. Murillo y la señora Áñez no llegaron a concretar su propuesta económica, su propuesta política social. No se llegó a concretar. Y eso produjo un descontento de la gente que quería que antes está y votó por Arce. Y Arce nuevamente es presidente, claro. ¿Por qué? Porque es una respuesta sólida a problemas que toda la gente tiene: protección de su economía, vivir bien, crecimiento de la banca, o sea, cosas así. Lo que está provocando el señor Arce, el señor Evo Morales y en especial esta dirigencilla que quiere un pedacito del poder político, un pedacito, un pellizquito de beneficios que da este tipo de movimientos, está generando generando que la gente empiece a ver de una mala manera a estos sindicatos que han marcado historia en el país. Dos, que estos mismos señores están generando una reticencia de la gente hacia el movimiento al socialismo. Pero también hay la otra cara que también hay que destacarla. Yo es lo que ha dicho el presidente, decía nomás ayer con los periodistas, ¿no? Y ha dicho muy puntual. El viernes, ¿no? Ayer sí, jueves, dijo algo muy puntual que me pareció una respuesta muy ecuánime, que dijo: estamos ante problemas mayores que las próximas elecciones del 2025. Estamos a problemas mayores, tenemos que ver temas exploratorios con el gas, tenemos que ver cómo vamos a empezar a producir el litio. Tenemos problemas económicos muy fuertes que tenemos que empezar a trabajar y seguir trabajando. Una crisis global muy fuerte que está afectando a todos nuestros países vecinos, pero gravemente. Tenemos a un Chile que está al 82% está endeudado, ¿no? 82, y tiene una inflación del 17%. O sea, tenemos este tipo de comparaciones, este tipo de realidades económicas en la región, una crisis muy fuerte. No nos podemos ocupar de una elección que todavía falta 2 años. Y si el señor Evo Morales, con este grupito que es minúsculo, tratan de parar todo el país, ahí sí va a ser una locura. Yo creo, y creo que aquí en la mesa creo que concuerdan, no va a tener la fuerza necesaria a este paro. Creo que hay muchos sectores disonantes a este paro que dicen que no, que hay que entrar a un diálogo, que hay que hacer votación para el próximo líder del MAS, que hay que seguir todavía una corriente para manejar todo lo que se tiene que hacer, y están de acuerdo con lo que ha sucedido en la ZUCB, con los nuevos presidentes o los nuevos dirigentes de esta organización gremial. Y para cesar, recordemos que la ZUCB solo es un gremio, es un grupo de personas que no tienen que incidir en la realidad económica, social, política de los bolivianos. Si el problema hay dentro de la ZUCB, se tiene que arreglar el problema dentro de la ZUCB, sino que vayan a bloquear sus puertas de cada uno de ellos para que el problema siga siendo de entre ellos y no perjudiquen el desarrollo económico y social y político del país. Muy bien, muchas gracias también a Martín Moreira. En este mismo punto, ¿cuál es el criterio de Roger Cortés? ¿Qué señal está dejando este anuncio de medidas de presión? ¿Irá a prosperar? ¿Qué dice usted? Adelante. Casi al mismo tiempo que se produjo la gresca, gasificación y problemas en el Congreso Campesino en el Alto, el gobierno cambió súbitamente de posición y después de haber alentado por casi 2 años al grupo de cocaleros de Yungas que creó un nuevo mercado ilegal, empezó a perseguirlo, empezó a tosigarlo. Lo que ocurre en la ZUCB, junto con esto y otros datos, nos está marcando algo muy importante. Si en 2006 fue desalojado un bloque de poder, un grupo constituido por la gran banca, los grandes mineros, el agronegocio, grandes comerciantes, y hubo un bloque social que copó el Estado con enorme participación, y al medio de ese núcleo estaban los cocaleros, esta nueva burguesía burocrática de técnicos como el señor Arce y gente que viene de las universidades,
con el señor García, que bueno, estuvo un tiempo al menos, esa asociación se ha roto. Los cocaleros han salido del núcleo hegemónico. No solo los de Yungas, que nunca llegaron a estar y han sido perseguidos, sino el Chapare se ha convertido en un bastión donde se oculta quien fue una figura internacional que se pasea por el mundo y hoy solo puede salir a Venezuela, salía a Argentina, pronto no lo podrá hacer, e inclusive en países amigos como el Brasil tiene riesgo el señor Morales. Ha cambiado la composición de este bloque, es mayoría y toma el control el sector de la clase media con cierto nivel de instrucción, abogados, comunicadores, sociólogos, asociados transitoriamente con los cooperativistas mineros. Hay un cambio de fondo. Y no es que los campesinos son los agricultores que están allá y su asociación. No. Yo entiendo a Bolivia como un país campesino, porque los indígenas, liberados con la revolución del 52, migraron a las ciudades, La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija, están principalmente pobladas por hijos y nietos de campesinos. Y los campesinos se han ido diferenciando de los indígenas. Tienen raíces culturales indígenas, pero los campesinos son el principal agente de expansión de la economía de mercado en el país. La economía moderna, capitalista, se mueve con esta fuerza de los campesinos. Así que no es un problemita de ellos. Es un problemita que, si bien circunscrito a esa escala, en cuanto a dirigentes, en fin, afecta al conjunto del país. Yo no sé si va a funcionar o no el bloqueo. El Chapare se convirtió en cabeza del bloque que copó el poder por su ubicación geográfica que ocupa, que está sobre la principal carretera del país, Santa Cruz, Cochabamba. Va a depender mucho qué pasa en esa carretera para saber la efectividad y la duración y los efectos del bloqueo. Si el señor Morales se pone con toda su fuerza a bloquear esa carretera y logra expandir, lo ha hecho en otras ocasiones, su influencia a la carretera paralela, a la que transcurre por Pojo, la Siberia, llega a Comarapa, valles mesotérmicos y Santa Cruz, son como 80 kilómetros más de una carretera más difícil, entonces el bloqueo probablemente tenga otras consecuencias. Aquí no solo se está jugando un bloqueo, se está jugando la posibilidad que un gobierno muy débil, como es el del señor Arce, tenga que quizá adelantar elecciones o hacer alguna cosa si se descontrola la situación. Entonces es mucho mayor lo que se está jugando, porque la economía no está tan bien como quieren creer los optimistas. La gente está definitivamente harta con la discusión de los políticos. No vemos ni escuchamos noticias muchas bolivianas y bolivianos porque nos dan arcadas esta pelea a la que han metido con el falso dilema de golpe o no sé qué que une a todos los masistas y que nos lleva definitivamente a estrangulamientos constantes. El bloqueo fue arma liberadora de los campesinos cuando nació su confederación allá por el año 78. Hoy se ha convertido en uno de los problemas mayores que impide la nueva economía. Esa nueva economía está constituida porque en vez de llegar 800,000 o 900,000 turistas, vengan 5 millones de visitantes que Bolivia tiene que ofrecer más que las catedrales de Europa. Tenemos que ofrecer al mundo una fusión entre naturaleza y culturas verdaderamente atractiva en una época en que la supervivencia misma de la vida está en riesgo. Tenemos la posibilidad de producir alimentos sanos, no contaminados con el paquete tecnológico de los transgénicos, que no debemos permitirnos,
podemos ofrecer también de la silvicultura productos como el azaí, podemos ofrecer economía naranja y tenemos que ofrecer empleo nuevo, renovado, con la mejor investigación y desarrollo de nuestros problemas a más de 100,000 cocaleros, a más de 100,000 cooperativistas mineros y a muchos miles de transportistas que atestan nuestras calles. Esos son nuestros desafíos y desde luego el bloqueo, exitoso o no, del 4 de septiembre no ayudará en ello, sino que nos pondrá más piedras en el camino. Muy bien, nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Hay tiempos establecidos que vamos a tener que respetar en adelante. A 5 minutos por invitado, por favor, hacer referencia a este último punto que tiene que ver con el tema de las judiciales. Hay plazos fatales que se habían establecido previamente, aunque ha surgido recientemente una iniciativa, un último esfuerzo, se ha mencionado, por viabilizar una ley que permita realizar elecciones judiciales, pero ya no este año, sino en enero del 2024, y con la salvedad de tiempos incluso, porque las actuales autoridades cesan en funciones a fin de año. ¿Qué dice sobre este tema, don Carlos Bert? Bueno, el tema de la justicia está ya en mesa, está presente hace mucho tiempo. Es el conjunto de la población que ha asumido que la reforma introducida en la Constitución de 2009, a través de la elección en ánfora de los magistrados, no ha funcionado y nos ha traído a esta situación de extrema subordinación política de la justicia, y se necesita una reforma de fondo. Eso está presente. Lo que quiero hacer ahora, sin embargo, para para juntarme a los análisis anteriores, es no ver la reforma de la justicia o el problema de la justicia en aislado. Pero como tengo solo 5 minutos, me voy a permitir esquemáticamente llamar la atención sobre esto, sobre 5 puntos que muestran que el 55% de 2020 no existe ya, que el MAS es hoy minoría. ¿Cuáles son estos temas? En la Constitución de 2009 y el proyecto político del MAS se introdujeron estas 5 modificaciones. El Estado plurinacional. Y ahora ha aflorado esta división de la CESUD-CB con pueblos indígenas, que nos está mostrando que es un pongueaje político de las masas, de las comunidades campesino-indígenas por el partido de gobierno. El Estado plurinacional ha fracasado, no ha resuelto los problemas del país. Mencionaré solo un tema para reducirlo al campo indígena. Han creado, después de casi 13 años del régimen de autonomías, han creado solo 6 autonomías indígenas en pequeñas parcelas del territorio boliviano. Les han dado el título de autonomías indígenas y las han dejado como está. No ha cambiado absolutamente nada su situación, siguen con los mismos impuestos, los mismos ingresos, pero felices porque les han dicho que ahora son autónomos. El modelo económico ya lo hemos visto, modelo económico agotado, sin respuestas para el país. El modelo administrativo, político-administrativo, la organización del gobierno. La Constitución le ordenó al MAS implantar las autonomías territoriales. ¿Qué ha hecho Evo Morales y Arce Catacora? Los dos son los autores. Han implantado un modelo ultracentralista y nos han puesto al país ahora, este es un debate que se va a abrir los próximos meses, como la población rechaza este ultracentralismo, solo nos queda 2 caminos. O implantamos las autonomías territoriales, para lo que hay que modificar
las competencias, los catálogos competenciales de la Constitución, o definitivamente adoptamos el federalismo, que también requiere de reforma constitucional. El tema de la corrupción, el cuarto eje. Nos dijeron en 2005, 2006, cuando asumían el gobierno, que iban a erradicar la corrupción, que en la época del neoliberalismo también era escandalosa. Se montaron sobre la protesta social que ocasionó el agotamiento del modelo neoliberal. Se atrevieron a decirnos, somos la reserva moral del país. No, de la humanidad, nos dijeron. Han pasado 17 años y la corrupción es asombrosamente más amplia que en el periodo neoliberal, y peor aún, el narcotráfico ha penetrado en varias áreas del Estado a vista y paciencia del gobierno, del partido de gobierno, para no decir otra cosa. Y el quinto es la justicia. El modelo, el ciclo masista evidentemente está agotado. Y la reforma de la justicia va a tener que venir con cambio político. Mientras tanto, digámoslo con claridad, no importa que las elecciones, porque eso dice la Constitución, se hagan en diciembre, en enero o en febrero. No le va a pasar nada al país si no tenemos magistrados 2 meses. Hemos estado 2 años sin Tribunal Constitucional por acción de Evo Morales. Los juzgó a los magistrados, tumbó, descabezó el tribunal. 2 años hemos estado sin Tribunal Constitucional. No le va a pasar nada, así que hagan su ley, procuren hacer unas elecciones un tanto más convincentes que las 2 anteriores, que fueron realmente una vergüenza, y esperemos a la creación de condiciones para cambiar todo esto. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Bret. ¿Qué dice Martín Moreira en este último punto del programa? Adelante, 5 minutos. El tema de la justicia, en primer lugar, creo que son 3 presidentes a lo largo de Bolivia que han tratado de hacer un cambio de justicia. Andrés de Santa Cruz, es lo que no me acuerdo bien, y es Evo Morales, ¿no? Con la con la Constitución política del Estado. Se ha hecho un intento, se lo ha puesto por votación, no ha resultado. Tenemos una justicia que hay que reformarla. Hay que esperar cómo se soluciona el tema de las próximas votaciones, si son en enero o en febrero, pero al final de cuentas creo que la justicia tiene que tener todo un periodo de gobierno para ser analizado y ser reestructurado. La justicia es un problema que vamos arrastrando desde hace años y nadie ha dado una solución concreta a este tema en especial. También tenemos que decir que la justicia siempre ha sido manejada por quien tenía mayor todo el mundo. Entonces creo que la justicia, análisis, estructura, y el gobierno de poniendo las votaciones, esto no es justicia que es reformar el tema, algo que es económico, sociales y políticas, ¿no? Y para terminar, hablar sobre lo que dijo don Carlos, que es el modelo económico agotado del Estado. Yo creo que estamos en otra fase de este modelo económico que plantearse, ¿no? Estamos en otra fase y esta fase va a demostrar si la industrialización y todo lo que se está haciendo da frutos hasta el 2025 para el bicentenario. Ahí vamos a ver, no, funciona. Y yo creo y estoy seguro que va a funcionar porque se tienen pruebas y muestras claras, ¿no? Entonces vemos que hay un modelo económico que está empezando a apostar por el desarrollismo. Lo que dijo Slavoj Žižek, el desarrollismo es malo, pero el desarrollismo es la única forma de mantener las sociedades capitalistas de ahora, porque somos muchos. Entonces eso es claro. Paraguay, cuando yo hablé de Paraguay y me refiero a Paraguay, está coactado por todas las transnacionales. El 99% de la tierra en Paraguay está en manos de la propiedad privada. Hay 1% que somos pequeños productores. Esa es la realidad de Paraguay.
Y por eso su modelo, ¿y cuánto de impuestos deja impositivo? Estamos hablando del 2% que deja en tema impositivo en Paraguay. Es un modelo muy extraccionista. Entonces, para resumir mi participación, yo creo que el modelo que se ha planteado con el gobierno de Luis Arce todavía tiene muchas cosas que ofrecer. Estamos en un plan de industrialización, cambiar de ser privatizadores a darle valor agregado a la materia prima, y creo que es importante tomar algunas salvedades. Por ejemplo, el tema de los transgénicos. Los temas de los transgénicos, al final de cuentas, es ya una norma de vida a nivel global. Lo que se plantea, claro, sería interesante plantear una economía y una agrícola ecologista, que apoye la biodiversidad, pero eso no va a alimentar a la mayoría de los bolivianos. Sí va a alimentar a la gente que tiene el poder adquisitivo para poder adquirir los mismos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Martín Moreiret. También para finalizar este último punto y el programa, Roger Cortés, adelante, este tema de las judiciales. Sí, yo rechazo categóricamente que quien haya fallado con la reforma constitucional hayan sido los electores que han votado por los jueces. Esa es una falsedad. El pueblo boliviano en más de 2/3 rechazó la forma en que se han elegido a los candidatos. Los que fallaron fueron los parlamentarios y el sistema político. Es una afrenta al pueblo boliviano que con instinto votó en blanco e hizo que el más votado de los actuales magistrados no llegue ni al 11% de los votos. Entonces no le echemos la culpa al elector boliviano. Número uno, parecería una prueba de esperanza que se hayan puesto de acuerdo los representantes parlamentarios del conjunto de los partidos representados para llevar adelante una ley. Podría ser un camino, el inicio tibio, lento de un camino que nos saque de la polarización y el enfrentamiento. Pero eso, para que se pruebe que tiene algún sentido, porque todas las veces que confiamos en políticos aquí y allá, terminamos con la nariz y el alma rota. Para que se pruebe, la reforma y la nueva elección debería ir acompañada por el enjuiciamiento, por prevaricato del Tribunal Constitucional anterior, que violó la Constitución, la reformó sin referéndum, hizo un verdadero golpe de Estado en 2017, autorizó una candidatura contra la Constitución y anuló la decisión soberana del pueblo que reafirmaba la Constitución. Y lo mismo el prevaricato flagrante del actual tribunal, que no ha variado aquella sentencia, aunque su pretexto, que era el Pacto de San José a través de la Corte Interamericana, se ha probado como falso. Entonces tenemos que sacar a unos falsos guardianes de la Constitución. La única Constitución que tenemos que se ha deliberado, que se ha reflexionado, que se ha debatido por cerca de 8 años antes de la Asamblea, y que ha sido pisoteada por sus supuestos guardianes que la han violentado. Eso nos daría una muestra que vamos a sacar a todos los jueces, como este gracioso que dice que sería una violación del derecho al trabajo que los ministros vayan a ser fiscalizados. Señor juez, señor impostor, es parte fundamental del trabajo de los ministros ser fiscalizados. Su ignorancia o su falsedad estipendiada tiene que ser erradicada, porque es ese tipo de actitudes, más el haber convertido a fiscales, jueces y policías, a todos, en la policía política del régimen, lo que está haciendo crecer el fenómeno del tráfico de cocaína. Aquí, no importa qué digan, cuánto se persignen o cuánto hablen los gobernantes, mientras el negocio que crece y Bolivia se convierte en el centro de distribución internacional del cono sur y de Sudamérica, de la cocaína fabricada en Colombia, en Perú y en la propia Bolivia, donde el ministerio solo descubre grandes instalaciones manejadas por espectros, no arresta a nadie. Entonces el problema de la justicia es un problema de seguridad para todos.
Es un problema donde los acribillamientos, los asesinatos que hoy ocurren principalmente en fronteras y ocasionalmente en algunas ciudades, pueden estallar como en el Ecuador. Por lo tanto, el cambio de la justicia no es para uno o dos gobiernos. Tiene que empezar ahora porque nos estamos jugando el pellejo, la seguridad nuestra, la de nuestros hijos, la de la sociedad toda. Muy bien, muchas gracias amigos de Panamericana. De esta manera llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, al doctor Carlos Bert, a Roger Cortés y a Martín Moreira. A nombre de la dirección de Panamericana y la planta ejecutiva, además de quien les habla, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.